Una clase introductoria al curso de filosofía. Quien habla es el profesor Segundo Montoya. Voy a estar a cargo de este ciclo y del curso, ¿ok? Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Qué es la filosofía? Em, Dado que este es un ciclo semestral, mm, eso significa, bueno, de que ustedes tienen relativa experiencia en ciclos anteriores, probablemente un anual, o de repente un verano, o de repente un semestral. Tal vez este sea tu segundo semestral, probablemente, no lo sé. Entonces, lo que nosotros hacemos es recordar, ¿ya? Datos, teorías, autores, tesis, ¿ok? Repasar estos datos, estos autores. En algunos casos, profundizarlos, ponerles mayor énfasis, ¿ya? De acuerdo a la frecuencia digamos, de temas en el examen de admisión o a las preguntas que se puedan hacer en el examen de admisión. Ustedes de seguro que ya vieron el examen, de repente lo descargaron el examen de admisión del día sábado y domingo y saben qué preguntas vienen en el examen. Pero si no lo sabes, bueno, es importante que lo sepas, que le preguntes a tus profesores cuáles son los temas que siempre vienen, los temas fijos en el examen, los temas más frecuentes en los diferentes cursos. En el curso de filosofía, los temas más frecuentes son ética, ética, filosofía política, teoría de la ciencia, estética, lógica y argumentación. Son los temas más frecuentes, ¿ok? O los temas fijos. O sea, de las 8 preguntas, 8 preguntas que te vienen de las 8 preguntas, entre esas 8 te van a venir pues dos de epistemología, o una de ética, otra de filosofía política, dos de estética, dos de lógica o uno de lógica. Y van a sumar las 8 preguntas. Esos son los temas los temas frecuentes en el examen. ¿Ok? Bien. Entonces, en función al examen de admisión, en función al prospecto, ¿no? Al prospecto, al reglamento, y también en función a lo que se enseña en la pre, es que los profesores orientamos el curso, dirigimos el curso y, digamos, preparamos las clases, ¿ok? Entonces, para nosotros es muy importante el examen de admisión, el prospecto, ¿ok? Y lo que se enseña en la presa, ¿ok? Muy bien. Ahora, en el examen del sábado y del domingo, algo breve para comentar es que en el examen del domingo no han respetado el reglamento, el prospecto. Según el último reglamento de San Marcos, el último prospecto, ellos habían eliminado filosofía peruana y latinoamericana. Sin embargo, en el examen del domingo vino una pregunta sobre filosofía peruana, vino una pregunta sobre el positivismo en el Perú con Manuel González Prada, una pregunta sobre Manuel González Prada, quien está ubicado en el periodo positivista de la filosofía positivista en el Perú. En el reglamento no hay filosofía peruana y latinoamericana, en el último, ¿ya? En este último reglamento. En el reglamento anterior sí, había peruana y latinoamericana. Entonces, eh, en el prospecto de filosofía, en el reglamento y en el curso de filosofía en San Marcos, están haciendo muchos cambios. Cada vez que sacan un nuevo prospecto, hacen cambios, modificaciones. Entonces hay que estar siempre al tanto, siempre al tanto de los cambios que puedan hacer, ¿ya? Lo sorprendente es que, a pesar de haber eliminado filosofía peruana, vino una pregunta sobre filosofía peruana. Eso significa que en el examen de admisión no respetan el reglamento. Los profesores que contratan para elaborar las preguntas no respetan el reglamento.
O sea que puede venirte cualquier tema, cualquier autor, esté o no esté en el reglamento. Esa es la conclusión que podemos sacar, pues, porque otra cosa es que respeten el reglamento. Lo hacen en algunos exámenes. En algunos exámenes solo preguntan sobre el contenido del reglamento, los temas, pero a veces no respetan el reglamento. ¿Ok? Hay que esperar las preguntas de la próxima semana para ver qué temas han venido en función al reglamento, ¿ya? Si han respetado o no. ¿Ok? Lo cierto es que uno de los temas frecuentes en el examen que más ha venido en los últimos años es el tema de estética. Siempre te vienen preguntas sobre estética, ¿ok? Dos preguntas, una pregunta dependiendo de las áreas, ¿ok? Al igual que las preguntas de teoría de la ciencia. En este último examen del sábado, el examen del sábado, vinieron más preguntas sobre teoría de la ciencia. Cerca de 4 a 5 preguntas sobre teoría de la ciencia. ¿Ok? Bien. Entonces, arrancamos con esta pregunta. ¿Qué es la filosofía? Y este tipo de preguntas sirve para darnos cuenta de algo, de que la filosofía es muy distinta a la ciencia o a las disciplinas científicas. La filosofía no es una ciencia. Si yo pregunto qué es la química, qué es la economía, o qué es la psicología, o qué es la geografía, estoy seguro de que las respuestas son unánimes y consensuadas. Es decir, que vamos a encontrar las mismas respuestas, opiniones, definiciones o nociones donde hay consenso. Es decir, los economistas no se ponen a discutir sobre el objeto de estudio de la economía. Ya tiene un objeto de estudio definido. Y entonces, digamos que hay una comunidad de científicos que ya definió qué estudia la economía y qué es la economía. O sea, no hay mayor discrepancia, no hay mayor debate ni discusión sobre qué es la economía. ¿Ok? Lo mismo ocurre con la psicología u otras ciencias. Entonces, lo que en el ámbito científico encontramos es ciertamente un consenso acerca de el objeto de estudio de las disciplinas científicas. ¿Ok? Pero en la filosofía no encontramos ese consenso. No encontramos acuerdos, ¿ok? Consensos entre los filósofos. ¿Qué significa eso? Que los filósofos no se ponen de acuerdo acerca de qué es la filosofía. Preguntarse qué es la filosofía es, ojo, ya un problema, un enorme problema por resolver, porque cada filósofo propone una definición distinta de la filosofía. Cada filósofo tiene su propia manera de entender, de definir su particular punto de vista o concepción del mundo, y por tanto su definición de la filosofía es distinta. Eso es lo que ocurre con la filosofía. Entonces, preguntar qué es la filosofía, habría que añadirle algo más a esa pregunta. ¿Qué es la filosofía según el filósofo tal? O sea, ¿qué es la filosofía según Aristóteles? Esa es una pregunta más específica, porque Aristóteles tiene una definición, pero no es la misma definición que la definición de Marx, o la definición de Hegel, o la definición de Kant, o la definición de Wittgenstein. No lo es. Y no lo es no solo porque son filósofos de diferentes épocas históricas, no solo por las épocas históricas o las distancias temporales que separan a los filósofos, sino que además tiene que ver con las tradiciones, las escuelas filosóficas, las posturas que cada uno defiende. Entonces, lo que encontramos en la filosofía es que la filosofía es problemática, es enormemente problemática, ¿ok?
Entonces, no hay consensos, no hay unanimidad acerca de qué es esa cosa que llamamos filosofía. ¿Ok? El único consenso, acuerdo que existe acerca de la filosofía es en relación a la palabra, es en relación a la definición de la palabra filosofía basada en su etimología. Es decir, todos los filósofos están de acuerdo y no van a discutir y no está en discusión la definición etimológica de esta palabra. La definición etimológica, como definición básica, es unánime. Todos están de acuerdo y no discuten la definición etimológica. Ciertamente, la palabra filosofía es una palabra compuesta de dos voces griegas. Filo, sofía. Ahí no hay mayor discusión. Ningún filósofo va a discutir esto. Esa es su definición etimológica. ¿Ok? Solo en la definición etimológica hay un acuerdo. Ciertamente esta palabra es griega. ¿Ok? Ahora, la discrepancia tiene que ver con el hecho de que a partir de afirmar que la palabra es griega, se pueda pensar o se pueda extraer conclusiones o consecuencias como, por ejemplo, afirmar que la filosofía es griega, que la filosofía surgió con los griegos. Esa afirmación es una afirmación problemática y discutible, por no decir que es falsa, y ciertamente es falsa. Es decir, una cosa es que la palabra sea griega, pero otra cosa es afirmar que la actividad que describe dicha palabra, es decir, el amor al conocimiento, la actividad de buscar la verdad, el conocimiento, esa actividad de pensar, de reflexionar sobre la realidad, sea una actividad exclusivamente griega, que únicamente los griegos llevaron a cabo esta actividad, que en ninguna otra sociedad, ¿ya? En ninguna otra sociedad hubo filosofía. Únicamente con los griegos la filosofía surgió y se desarrolló y alcanzó su esplendor en la antigüedad. Eso es peligroso, eso es falso, más allá de que ciertamente es discutible. No hay que confundir la procedencia de la palabra con la actividad. Muchos historiadores creo que confunden estos dos planos o niveles, ¿no? Afirman que la palabra es griega y luego concluyen de que la filosofía surge única y exclusivamente con los griegos. Pero el problema es, ¿y dónde queda la filosofía china? La filosofía oriental. ¿Dónde queda Confucio? Confucio fue un filósofo chino. Su sabiduría moral y política fue reunida en una obra que escribieron sus discípulos, los discípulos de Confucio, y esa obra se denomina Analectas. ¿Dónde quedan las Analectas de Confucio? Confucio también fue un filósofo. ¿Dónde quedan las filosofías, las tradiciones de pensamiento filosófico de otras civilizaciones, de otras sociedades? ¿Acaso no es filosofía? ¿No son expresiones particulares de la filosofía? Así como la filosofía griega no es una expresión particular de la filosofía también. Entonces, aquí hay un problema y tiene que ver con los historiadores, la narrativa oficial que ellos han construido y que han publicado a través de libros, que han difundido a través de sus obras. En muchos libros de filosofía, uno va a encontrar ese tipo de afirmaciones, que la filosofía surgió con los griegos. Cuidado, lo que surgió con los griegos es la palabra, pero la actividad de pensar y de buscar la verdad es una actividad universal. Todo hombre busca la verdad, busca el conocimiento y ama el conocimiento, no únicamente los griegos. Entonces, los historiadores han afirmado eso
y al afirmar estas tesis sobre el origen de la filosofía, sobre el origen griego de la filosofía, eh, han caído en un, digamos, en un prejuicio o adolecen de un prejuicio. Y ese prejuicio, muchos historiadores y de muchos filósofos, es un prejuicio helenocéntrico. Helenocéntrico, ¿ok? Helenocéntrico. Siempre que quieren explicar la historia de la filosofía, se remontan a los griegos. Incluso ustedes, si alguien en una conversación escuchas hablar de filosofía, de pronto tú, ¿en qué estás pensando? De inmediato, ¿no? Por ejemplo, ustedes estaban esperándome, o bueno, yo iba a ingresar y que de seguro preguntaron, ¿no? Preguntaron al coordinador o al tutor qué curso nos toca filosofía. Y en el imaginario de un estudiante y de la gente en general, en el imaginario de la gente, cuando le escucha hablar de filosofía, lo primero que se le viene a la mente es Sócrates, Platón o Aristóteles, son los griegos. Estás pensando en los griegos. Pero cuidado, o sea, que la filosofía no se reduce únicamente a una expresión particular de la filosofía, que fue la filosofía griega, ¿ok? También hay filosofía en América Latina, también hay filosofía peruana, latinoamericana, hay filosofías no occidentales o filosofías no estrictamente griegas. Entonces, estos temas son motivo de discusión en la universidad, ¿entienden? Entonces, ocurre que San Marcos, en su prospecto y en las preguntas que formula San Marcos, hay un enfoque eurocéntrico y hay un enfoque helenocéntrico. Lamentablemente, hasta el día de hoy, San Marcos mantiene ese enfoque. O sea, ¿qué significa eso, profesor? Que si en el examen de admisión te viene una pregunta de contexto sobre el origen de la filosofía y del texto se infiere que el origen de la filosofía, ojo, es Grecia, que con los griegos surge la filosofía, entonces la respuesta es correcta, porque San Marcos asume ese enfoque, ¿entiendes? Entonces, San Marcos no ha cambiado ese enfoque, porque si San Marcos hubiera cambiado ese enfoque, te vendrían preguntas sobre filosofía china. San Marcos no pregunta sobre filosofía oriental, solo pregunta sobre filosofía occidental, griega y filosofía peruana, de vez en cuando, alguna pregunta de filosofía peruana y latinoamericana. Entonces, claramente podemos ver el sesgo, el enfoque que tiene la universidad, que tienen aquellos profesores que elaboran el examen de admisión en San Marcos. ¿Ok? ¿Ese enfoque debería cambiar? Por supuesto que debería cambiar. Muy bien. Entonces, esto te lo comento a manera de preámbulo sobre el origen de esta palabra. ¿Ok? Ahora, el nombre de filósofo, filosofía, ¿ya? ¿Cómo aparece? ¿Quién es el que usa este nombre? ¿O quién se autodenomina o se autoproclama filósofo? Según la versión de Cicerón, Cicerón fue un filósofo romano, ¿ya? Cicerón. Y él tiene una versión sobre el origen de los nombres filósofo, filosofía. ¿Ok? También tenemos la versión de, bueno, Diógenes Laercio, que es un historiador de la filosofía antigua, ¿ya? Entonces, Diógenes señala que esta palabra está vinculada a Pitágoras, que fue Pitágoras quien usó esta palabra por primera vez. La palabra filosofía, filósofo. Pitágoras conversaba con un rey, un tirano, Leonte, y en una conversación en esa conversación le pregunta, Leonte le pregunta, ¿a qué te dedicas, Pitágoras? ¿Cuál es tu oficio?
Y Pitágoras respondió, me dedico a filosofar, me dedico a la filosofía, soy filósofo. Y Leonte se quedó confundido porque, filósofo, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? O sea, la palabra no era una palabra familiar y conocida. Entonces, para explicar el significado de esta palabra, Pitágoras en la conversación le cuenta un relato sobre cómo es que se clasifican a los hombres y habla tres tipos de hombre o de personajes que asisten a las Olimpiadas. A las Olimpiadas, a los coliseos, asisten tres tipos de hombres. ¿Cuáles son esos tres tipos? El primer tipo de hombre es el atleta, el gladiador, el que va a mostrar sus cuerpos, exhibir sus cuerpos, sus músculos, el que muestra sus habilidades en la guerra, su destreza en la guerra. En segundo lugar, está quién? El comerciante. Siempre a los coliseos, a las Olimpiadas, a los estadios, siempre acuden comerciantes con el propósito de lucrar. Y ellos buscan obtener ganancias. Y en tercer lugar, asisten los espectadores, los que solo van a ver, a observar lo que se hace y cómo se hace. Dentro de este grupo de los espectadores se encuentran los filósofos. Los filósofos son aquellos que se dedican a contemplar. La filosofía es una actividad contemplativa. Entonces, Pitágoras define aquí, en esa conversación, la filosofía, actividad, como una actividad contemplativa, contemplar la realidad. ¿Qué significa contemplar? Este verbo describe, ojo, la capacidad del hombre de poder estudiar la realidad, de poder interpretarla, de poder comprender el mundo, pero no de transformarla, simplemente de teorizar, conceptualizar la realidad, tratar de entender la realidad, pensar la realidad, pero no transformarla. La idea de transformar el mundo, de cambiar el mundo, es una idea posterior. Marx, por ejemplo, tiene una concepción distinta de la filosofía, distinta de la de Pitágoras. Pitágoras, en este intento por definir la filosofía, el nombre filósofo y filosofía, él nos da a entender que la filosofía es una actividad meramente teórica, porque la contemplación es una actividad teórica, intelectual, teórica o especulativa. Marx no estaría de acuerdo con Pitágoras, porque para Marx los filósofos a lo largo de la historia lo que han hecho es interpretar el mundo de diversas maneras, pero Marx dice de lo que se trata no es de interpretar, no se trata solo de contemplar el mundo, de analizar, de estudiar, de identificar sus problemas, de lo que se trata es de transformar. Entonces, Marx tiene una concepción distinta. La concepción de Marx es una concepción política de la filosofía, comprometida con las clases trabajadoras. Marx, pues, está ubicado en el siglo XIX, ¿ya? Y en esta época, una época de revoluciones, ¿no?, industriales, de movimientos sociales, de la constitución de partidos políticos. Entonces, Marx cree que es necesario, pues, políticamente transformar la sociedad. ¿Ok? Entonces, la concepción de Marx, la de Pitágoras, entre otros, son distintas. ¿Ok? Entonces, esa es una versión de qué significado y de quiénes estuvieron involucrados en el uso de la palabra filosofía en la antigüedad, en la antigua Grecia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los significados o las nociones, pues, son distintas. ¿Ok? Entonces, depende a quién te estés refiriendo, ¿ya? ¿De quién estemos hablando? Según los historiadores, la filosofía surgió en las colonias jonias o jónicas en el Asia Menor, ¿ya? En el siglo VI antes de Cristo, ¿ok? Y en esas colonias,
pues habitaron los primeros filósofos de la historia, según los historiadores. Por ejemplo, aquí tenemos Asia Menor, todo esto es Asia Menor, y aquí están las colonias jonias o jónicas. Por ejemplo, aquí está Mileto. Mileto. ¿Quién nació en Mileto? Tales. Tales de Mileto. Tales de Mileto, ahí está Tales. ¿Ya? Mileto era un emporio comercial, era un puerto. Muchos barcos llegaban a Mileto de diferentes partes del mundo y no solo intercambiaban mercancía, también intercambiaban cultura, conocimientos. Por aquí está Samos, Pitágoras de Samos. Éfeso, aquí nace Heráclito, Heráclito de Éfeso, y así sucesivamente. Entonces, los primeros filósofos llamados los presocráticos, según los historiadores, habitaron en estos pueblos, en estos lugares, en esta región. ¿Ok? Entonces, para poder hablar de la historia de la filosofía y de sus orígenes, los historiadores han tratado de explicar cómo es que los griegos ya dieron origen a la filosofía. Y para eso los historiadores se han valido de teorías, de hipótesis, ¿ok? Una de ellas es la teoría del mito al logos, del paso del mito al logos, le llaman paso del mito al logos. ¿Qué es lo que describe esta teoría? Describe el progreso del conocimiento humano. El conocimiento humano progresó. Y ese progreso del conocimiento humano consiste en superar, dejar atrás el mito por una nueva explicación. Y esa nueva explicación del mundo es una explicación racional, basado en la razón. Logos, la palabra logos significa razón. Entonces, esa explicación, ¿ya? Esa explicación superó a la explicación primitiva, salvaje, mitológica e irracional, los mitos, los relatos fantásticos para explicar el origen de los dioses, el origen del mundo, el origen del hombre, etc. Entonces, el paso del mito al logos es la teoría en la que los historiadores se han basado para sostener que fueron los griegos los que llevaron a cabo ese progreso. Es decir, que únicamente los griegos progresaron en el ámbito del conocimiento. Fueron ellos únicamente los que lograron el paso del mito al logos. Esto se llamó el milagro griego. ¿Ya? El milagro griego. Entonces, es lo que los historiadores han narrado, han contado, parte de la historia. John Burnett, ¿ya? John Burnett, un historiador, ¿ya? De la antigua Grecia, él, este historiador, es el que habla del milagro griego, que los griegos son una cultura excepcional, ¿no? Y que ellos lograron ese salto, ese paso del mito al logos. ¿Ok? Entonces, según este historiador, la filosofía habría surgido exclusivamente como resultado, producto de qué? De la genialidad de los griegos, que los griegos son geniales, brillantes, inteligentes, etc. Sin ninguna conexión con el contexto histórico y cultural de la época. Es decir, estos historiadores no hacen estudios comparativos con otras civilizaciones y sociedades, o desconocen por completo otras expresiones culturales de otros pueblos y sin conocer y sin saber simplemente centran su atención en la cultura griega y consideran que ellos representan ese milagro. Fueron ellos, únicamente los griegos. Entonces, esa es la narrativa oficial que vas a encontrar en muchos libros de filosofía. En muchos libros de filosofía tú vas a encontrar eso. Desde el ámbito universitario también se ha enseñado eso. En muchos libros de historia vas a encontrar esa versión oficial. Así que no te sorprendas, ¿ya? Son muy pocos los historiadores o los filósofos que defienden
defienden a otras filosofías, es decir, la diversidad filosófica, la pluralidad, expresiones de filosofía. ¿Ok? Entonces, la mayoría de filósofos profesionales que se especializan en filosofía antigua, ellos afirman que la filosofía se originó con los griegos. Salvo algunas excepciones, vas a encontrar otra forma de plantear el desarrollo de la filosofía, su desarrollo histórico, su desenvolvimiento en la historia, ¿no? ¿Ok? Entonces, algunos historiadores no comienzan con los griegos, comienzan con la filosofía china, incluso hablan de otros desarrollos filosóficos. ¿Ok? Recuerda, Schopenhauer, ¿ya? Schopenhauer, considerado como el filósofo pesimista, ¿no? El representante del pesimismo antropológico, ¿ya? El más grande filósofo pesimista de la historia. Eh, Schopenhauer fue un voluntarista, ¿ya? Eh, y él, un filósofo alemán del siglo XX, a pesar de ser europeo, alemán, europeo, él reconoce la existencia de filosofías no occidentales. Schopenhauer revalora la filosofía oriental, a pesar de ser alemán y europeo. Mientras que la mayoría de filósofos europeos siempre han revalorado la cultura griega principalmente o únicamente. Y muchos alemanes se consideran herederos de la cultura griega o continuadores de ese desarrollo. ¿Ok? Bien. Entonces, a ese tipo de prejuicios se le conoce como prejuicios o sesgos helenocéntricos o eurocéntricos de la filosofía. No, ellos no quieren ver más allá de la cultura griega y de la cultura alemana. Ellos creen que todo se reduce a los griegos y a los alemanes, básicamente. ¿Ok? Heidegger fue también en parte culpable de esa creencia, de esa perspectiva. Heidegger dijo, solo se puede hacer filosofía en griego y en alemán, nada más, y hacer buena filosofía. Como si la mala filosofía sería aquella que se haga en otras lenguas. O sea, básicamente, buena filosofía o mala filosofía depende del idioma, de la lengua. ¿De qué depende una buena o mala filosofía? Entonces Heidegger tenía muchos prejuicios al respecto. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Todo claro, profesor. Bien. Ahora las tesis, vamos a conversar sobre las tesis sobre el origen de la filosofía. ¿Ya? Eh, ¿Cuáles fueron los factores, sobre todo de tipo psicológico, afectivo o volitivo, desencadenantes, los factores desencadenantes de el pensamiento filosófico? O sea, la filosofía es resultado de qué factores. Entre factores subjetivos y objetivos, aquí me refiero a factores principalmente subjetivos, psicológicos, ¿ok? Y en algunos casos factores que tienen que ver con la realidad histórica y social, el contexto, la economía, la historia misma.
Platón y Aristóteles plantearon que el origen de la filosofía está asociada con la admiración. Es la admiración, es el asombro, el origen de la filosofía, el desencadenante, lo que impulsa a los filósofos a reflexionar, a buscar respuestas, es el asombro frente a la naturaleza, frente al cosmos, ¿ok? Frente a la naturaleza, el filósofo se asombra, ¿ya? Se asombra y es a partir del asombro que comienza a buscar respuestas a sus preguntas. Es decir, el filósofo se hace preguntas e intenta responder a esas preguntas, ¿ok? Y es el asombro el desencadenante, el disparador del pensamiento filosófico, según Platón y según Aristóteles, ¿ok? Entonces, esa es la tesis de Platón-Aristóteles sobre el asombro. Muchos historiadores han señalado que esta tesis se cumple en todas las sociedades, que en toda sociedad los filósofos se han asombrado, y es el asombro el factor determinante o condicionante del surgimiento de la filosofía. ¿Ok? El asombro. Bueno, el asombro es ciertamente un factor de tipo psicológico. ¿Ok? Eh, en lo personal, yo no creo que el asombro sea suficiente para que surja la filosofía. El asombro, solo el asombro, por sí solo el asombro en el ser humano puede conducir al desarrollo de un pensamiento filosófico. Tengo mis dudas, mis reparos al respecto. ¿Ok? Pueden haber otros factores adicionales, otros elementos que también, ojo, son condicionantes o determinantes para el surgimiento de la filosofía. ¿Ya? Para Platón, entonces, para Aristóteles es el asombro. La duda metódica. La duda metódica es la propuesta de Descartes o Descartes. ¿Ya? Él va a plantear la duda metódica. La duda metódica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todo comenzó con la duda. La duda es un estado psicológico de inseguridad frente a la verdad. La duda se presenta porque uno está inseguro de algo, ¿ok? Uno vacila, está inseguro sobre la verdad. Entonces, Descartes nos plantea la duda metódica como un método, es decir, que la duda nos va a conducir a la certeza, que primero debemos dudar para luego llegar a la certeza. La duda es recomendable porque cuando uno duda, uno lo que hace es sospechar sobre algo, sobre la verdad de algo. Uno pone en tela de juicio, uno puede discutir o problematizar sobre algo que se considera verdadero o cierto. El filósofo duda, cuestiona, problematiza, sospecha. Entonces, la duda es recomendable. O sea, hay que dudar siempre un poquito al menos, pero hay que dudar, porque vivimos en una sociedad de mentiras y de engaños. Desde nuestros políticos que mienten, roban, engañan a la gente, hasta las personas comunes y corrientes de la calle. Entonces, en este tipo de sociedades, pues es recomendable un poco de duda. No le podemos creer así nada más a la gente lo que la gente dice. Incluso dudar de los periodistas, porque hasta los periodistas mienten, etcétera. Entonces, la duda es recomendable para luego llegar a la certeza. ¿Ok? La duda metódica. Otra tesis es la tesis de las
Situaciones límites. Las situaciones límites es una tesis existencialista, ¿ok? Existencialista, que tiene que ver con la muerte, con las enfermedades, con la pobreza. O sea, situaciones límites en las que la persona comienza a filosofar. O sea, solo estas situaciones te conducen a la filosofía. Normalmente, cuando una persona está feliz, todo le va bien en la vida, tiene salud, bienestar material, no necesita de la filosofía, tampoco necesita de la religión. Cuando la persona está en crisis, busca la religión, otra opción a la religión es la filosofía. Entonces, la filosofía sirve como consuelo para el hombre infeliz, para el hombre desgraciado, al igual que la religión. Por eso mucha gente no tiene problemas, busca la religión, forma parte de congregaciones, de comunidades cristianas. Esos son los problemas que tienen. Entonces, las situaciones límites nos conducen a hacernos preguntas filosóficas sobre la vida, la muerte, sobre el más allá, sobre el bien, el mal, la justicia, etc. ¿Ok? Entonces, vivir situaciones límites es vivir la angustia existencial. Y es en ese contexto de angustia existencial en el que aparece la filosofía, surge el pensamiento filosófico. El esclavismo. El esclavismo tiene que ver con un factor no subjetivo, psicológico, sino con un factor más bien socioeconómico e histórico. La producción, el trabajo. ¿El trabajo de quién? De los esclavos. Los filósofos presocráticos, los llamados primeros filósofos de la historia, los presocráticos, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, todos estos filósofos fueron amos, no fueron esclavos. Todos eran esclavistas, amos, no eran esclavos. ¿Por qué? Porque el esclavo tiene que trabajar. Al esclavo no le queda tiempo para filosofar. El esclavo no goza de tiempo libre mientras que el esclavo trabaja. El amo disfruta de tiempo libre, de ocio. Y el amo lo que hace es aprovechar ese tiempo libre. ¿Para qué? Para escribir sus obras, para leer, para desarrollar su filosofía, su pensamiento filosófico. Entonces, el factor aquí determinante o condicionante de la aparición de la filosofía es un factor económico y social e histórico, lo que hizo posible el surgimiento de la filosofía en Grecia o en otras sociedades, según los historiadores. Pues en este caso, Marx plantea que es el esclavismo como un determinado modo de producción, lo que dio origen a la filosofía. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre estas tesis? ¿Alguna cuestión problemática, discutible? ¿Duda, pregunta?
Bien, bien. Ahora, las actitudes humanas. ¿Qué son las actitudes humanas? Son respuestas, son reacciones frente a la realidad. ¿Cómo reaccionamos frente a la realidad? ¿Cómo nos comportamos frente a la realidad? ¿Ok? Entonces, el ser humano presenta diferentes tipos de actitudes. Por ejemplo, la actitud pragmática. El ser humano busca sacarle provecho a las cosas. El ser humano busca un beneficio de las cosas. ¿Ok? Entonces, esa es la actitud pragmática. La actitud pragmática, entonces, busca justamente eso, obtener un beneficio. ¿Ok? Actitud religiosa, buscar una explicación sobrenatural para los fenómenos naturales y las cosas que ocurren en el mundo, en la vida real, en la sociedad, en la vida cotidiana, ocurren cosas y las personas con una actitud religiosa siempre tratan de darle una explicación sobrenatural, que Dios tuvo algo que ver, ¿no? Por ejemplo, tú postulas a la universidad, tu abuelita te dice, hija, voy a ir a la iglesia, voy a ir a misa, voy a rezar por ti para que ingreses. Diosito va a escuchar mis plegarias. Y tú, afortunadamente, logras ingresar. Y luego tu abuelita te dice, has ingresado porque Dios lo quiso así. Debes agradecer a Dios que has ingresado. Yo hablé con él, yo le pedí a Diosito y me cumplió, ¿no? Así es. Entonces, esas son las actitudes religiosas. La actitud moral tiene que ver con la calificación, cuando juzgamos un comportamiento como correcto o incorrecto. La estética, la admiración ante la belleza de la naturaleza, de las cosas. Y la actitud científica, buscar explicaciones, ojo, basados en pruebas, en hechos, en experimentos, o sea que, digamos, evidencias, ¿no? Que se puedan corroborar, ¿ok? Tiene que ver con eso. La actitud científica. Muy bien, a eso se refiere, a actitudes humanas. Y aquí falta una actitud, que es la actitud filosófica. ¿Ya? La actitud filosófica faltaría aquí. Eso es lo que ahorita vamos a ver. ¿En qué consiste la actitud filosófica o cuáles son las características de la actitud filosófica? ¿Ya? Las características de la actitud filosófica, vamos a mencionar cuáles son las características de la actitud filosófica. ¿Ok? ¿Cuáles serían esas características? La actitud pragmática quiere decir buscar el provecho, el beneficio. Cuando compras un libro, lo compras para leerlo, para encontrar datos o conocimiento que tú necesites. Compras el libro con el propósito de obtener un beneficio, una ventaja. Esa es la actitud pragmática. Entonces, la actitud filosófica, vamos a señalar las características de la actitud filosófica o las características de la filosofía. Racional,
o racionalidad, sistematicidad, universalidad, entre otras características de la filosofía. ¿Ok? Aquí está. Características de la actitud filosófica del saber filosófico o simplemente características de la filosofía. ¿Ok? ¿Cuáles son? A ver. Totalizadora o también conocida como universal. ¿Por qué? Porque los filósofos estudian la realidad en su conjunto como un todo, como una totalidad. Cuando se habla de la realidad, estamos hablando de la naturaleza, de la sociedad y de la cultura. La realidad comprende estos tres niveles o dimensiones: naturaleza, el mundo natural, el mundo social, la sociedad y la cultura, el pensamiento. Entonces es totalizadora porque los filósofos buscan dar una explicación a la totalidad, la realidad en su conjunto. ¿A partir de qué? A partir de teorías, ¿ya? De teorías muy generales, de leyes de máxima generalidad. Por eso los filósofos, para intentar explicar la realidad como un todo, crean sistemas filosóficos, artefactos teóricos muy complejos para poder explicar la totalidad de la realidad. ¿Ok? Radical. Radical quiere decir de que el filósofo busca la raíz, estudia la raíz. Es decir, el fundamento de la realidad. Busca el fundamento. El filósofo no se queda en la superficie, sino que indaga sobre la raíz más profunda de las cosas, de los problemas. Es decir, busca los primeros principios y las primeras causas de lo existente. Por ejemplo, Berkeley, un filósofo inglés, él era filósofo, era teólogo, era líder de una comunidad religiosa y estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque en su época, en el siglo XVII y XVIII, habían ateos, habían ateos, habían escépticos que dudaban o negaban la existencia de Dios. Entonces, Berkeley, como líder de la comunidad religiosa, él tuvo que enfrentarlos. Y para enfrentarlos, él se preparó. Él comenzó a pensar, ¿cómo hago para enfrentarme a un ateo? ¿Por qué los ateos son ateos? ¿En qué se basa o se fundamenta el ateísmo? ¿Cuál es la raíz del ateísmo? ¿Por qué el ateo es ateo? Entonces Berkeley descubrió que el ateísmo y en general todos los ateos son o se basan en qué? En el materialismo. Todos los ateos son materialistas. Es decir, que el ateísmo se fundamentaría en el materialismo. Entonces, la raíz está en el materialismo. El ateísmo se fundamenta en el materialismo. Entonces, Berkeley siguió investigando, siguió pensando. ¿Y qué es el materialismo? Es una escuela filosófica que afirma la existencia de la materia como principio ontológico de la realidad, como fundamento de la realidad. Entonces, el materialismo lo condujo a una raíz más profunda todavía. Y esa raíz más profunda del problema es la materia. O sea que los materialistas afirman que existe la materia. El materialismo descansa o se fundamenta en la existencia de la materia. Entonces Berkeley detectó que la raíz del problema del ateísmo era la materia, la existencia de la materia.
Entonces, Berkeley, ¿qué es lo que va a decir, lo que va a proponer? Berkeley sostiene que la materia no existe. Fíjense qué radical. Encontró la raíz del problema y lo que hace es negar la existencia de la materia. La materia no existe. Si la materia no existe, entonces le quitas el sustento, le quitas el fundamento al materialismo. Si no hay materia, el materialismo no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, Berkeley se esfuerza por refutar la existencia de la materia. Por eso la filosofía de Berkeley es idealista o inmaterialista. La materia no existe, la materia es un concepto abstracto que los filósofos han inventado. El materialismo no tiene sentido porque la materia no existe. Está de más defender el materialismo. Y los ateos se basan en el materialismo. El ateísmo no tiene sentido. Se cae, se desploma, porque has atacado la raíz. ¿Entiendes? Entonces, de esa manera, Berkeley combatió a los ateos de su época, buscando la raíz del problema, no quedándose en la superficie. ¿Entiendes? Eso es lo que hace el filósofo, ¿ya? Cuando se señala aquí la radicalidad de la filosofía. ¿Qué tan radical es? Racional. Racional significa uso de qué? Uso de la razón. Uso de la razón, ¿para qué? Para argumentar. Usar la razón para ofrecer argumentos, razones, argumentar y defender tus creencias, tus convicciones, tus teorías, tus tesis. Para eso se usa la razón. No se usa la fuerza, no se usa la violencia, sino argumentos para defender tus creencias, tus convicciones, tu pensamiento racional. Es importante el uso de la razón. ¿Ok? Immanuel Kant fue un ilustrado alemán. Defendió la ilustración en Alemania. La ilustración surge con los franceses. Pero Kant, que era un alemán, filósofo alemán, también fue un ilustrado. Y él escribió un ensayo sobre la ilustración donde utiliza una frase que dice así: sapere aude. Y sapere aude se traduce saber por uno mismo, atreverse a pensar por uno mismo, o simplemente piensa por ti mismo. Piensa por ti mismo. O sea, usa la razón. Usa la razón. Se trataba de usar la razón. Usar la razón de manera libre y de manera pública, abierta. Los ilustrados enarbolaban la razón, facultad de la razón, y creían que a través del uso de la razón se podía progresar. La humanidad iba a progresar, iba a dejar los mitos, la superstición, por un pensamiento sofisticado, riguroso. Entonces, Kant también pensaba así. Entonces, esta característica de racional tiene que ver con el uso de la razón. Tiene que ver con pensar por uno mismo y desarrollar ideas o pensamientos. Tiene que ver con cómo justificamos nuestras ideas. La argumentación es muy importante, ¿ok? En el ámbito universitario, más importante todavía, ¿ok? Y más importante todavía para la sustentación de tu tesis. Sumamente importante, ¿ok? Muy bien. Entonces, crítica. Crítica, ¿por qué crítica? La filosofía es crítica porque cuestiona, porque pone en tela de juicio. ¿Qué cosa? Las teorías de sus adversarios, los dogmas, los prejuicios, las supuestas verdades. El filósofo es un cuestionador por excelencia. ¿Ya? Cuestiona, pone en tela de juicio. ¿Ok? Debate, discute, niega, rechaza tesis contrarias. Problemática. Problemática, ¿por qué? Porque formula
y reformula preguntas, interrogantes. Filósofos son muy preguntones. Siempre plantean preguntas, problemas, y esa es la actitud de la actitud filosófica por excelencia, por antonomasia. Es la actitud problemática, problematizar, sospechar y problematizar. ¿Ok? Trascendente. Trascendente significa ir más allá de la realidad inmediata. ¿Ok? En ese sentido se refiere a trascendente. Más allá de lo que vemos, de lo que tocamos, lo que podemos observar a simple vista. Sistemática. Sistemática se refiere a ordenar. Ordenar, organizar las ideas, los conceptos de manera coherente, de manera seria y rigurosa. Darle un orden a las ideas, ordenarlas. ¿Ok? Organizar ideas. Sistemática, por tanto, organiza las ideas, conceptos de manera coherente y rigurosa. Muy bien, esas fueron las características de la filosofía, las más importantes. ¿Ok? Totalizadora, radical, racional, crítica, problemática, trascendente y sistemática. Hay otro tema también importante que tiene que ver con las nociones de la filosofía. Las nociones de la filosofía. ¿Ok? Las nociones de filosofía. Entonces, aquí vamos a hacer un recuento de las nociones más conocidas, más populares de la filosofía, de algunos de los filósofos más destacados, representativos en la historia. ¿Ok? Sócrates. Sócrates. Ciertamente, Sócrates no escribió obras, no escribió libros. Entonces, la pregunta es, profesor, si él no escribió ningún libro, ¿cómo sabemos que Sócrates pensaba de ese modo? ¿Cómo podemos estudiar el pensamiento que no escribió? Lo que ocurre es que, si bien Sócrates no escribió, Platón sí lo hizo, y Platón fue su discípulo. ¿No entiendes? Entonces, los historiadores que reconstruyen el pensamiento de Sócrates a partir de los diálogos de Platón, entre otras fuentes, también las fuentes son los libros de historia, Diógenes Laercio, por ejemplo, entre otros historiadores, que hablan de estos filósofos y de su pensamiento. Para Sócrates, la filosofía es eminentemente dialógica. ¿Por qué? Porque él era un apasionado conversador. Él le gustaba dialogar. Él dialogaba en las plazas públicas, en la calle, con la gente. Entonces la filosofía a partir de Sócrates adquiere un carácter dialógico conversacional. Sin diálogo no hay filosofía. Sin conversación no hay filosofía. Entonces la filosofía es dialógica, ¿ok? Y ese diálogo nos conduce a qué? A conocer a la verdad. ¿Qué tipo de verdad? Sócrates creía que existía una verdad universal. Una verdad universal. ¿Ok? Entonces, Sócrates. Platón. Platón, discípulo de Sócrates,
concibe la filosofía como un saber racional, estrictamente racional. La filosofía no se basa en los sentidos, sino en la razón. La filosofía es racional, es argumentativa, es un proceso dialéctico, ascendente, que permite captar las ideas. Platón hablaba de las ideas como esencias, como si fueran modelos perfectos, que se encontraban en un mundo distinto al mundo sensible. Platón planteaba la existencia de dos mundos, mundo ideal, mundo sensible. ¿Ok? Las ideas, las eidos o las formas, los modelos perfectos, en tanto inmutables. Aristóteles. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la filosofía para Aristóteles? Para Aristóteles es una ciencia, es episteme, episteme theoretike, una ciencia teórica. ¿Acerca de qué? De las leyes más generales, de los principios y de las causas, de los primeros principios y de las primeras causas de la realidad. Entonces aquí la filosofía es una ciencia teórica y las ciencias se dividen en tres grupos según Aristóteles: las ciencias teóricas, las ciencias prácticas y las ciencias productivas. La filosofía es una ciencia teórica. La ética y la política son ciencias prácticas. Y ciencias productivas son las artes, las ciencias productivas. También incluye la medicina, entre otras artes. A ver aquí. Epicuro. Para Epicuro, recuerda que Epicuro fue un filósofo helenístico romano. ¿Ya? Helenístico romano, él es representante del hedonismo, una escuela llamada hedonista, cuya filosofía se basaba en el placer. Entonces Epicuro define la filosofía como un fármaco, un remedio que cura cuatro cosas. Remedio que cura cuatro cosas. Un tetrafármaco. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Uno, el temor a los dioses. La gente le tenía miedo a los dioses. Dos, el temor a la muerte. La gente le tenía miedo y aún le tiene miedo a la muerte. Tres, superar el dolor. La filosofía te ayuda a superar el dolor, obviamente no un dolor físico, sino un dolor de tipo espiritual. Cuatro, a acceder al placer. La filosofía te permite acceder al placer. ¿Qué tipo de placer? Placer intelectual. Porque se puede gozar del conocimiento. El conocimiento es fuente de goce, de satisfacción. La ignorancia es fuente de dolor y de malestar. San Agustín de Hipona, filósofo de la patrística, filósofo cristiano. La filosofía es una aspiración a la verdad divina a través de la fe. Hay que tener mucha fe. Kant, la filosofía no se enseña. Entonces, si no se enseña la filosofía, se enseña a filosofar. Filosofar significa pensar por uno mismo, atreverse a pensar por uno mismo, desarrollar un pensamiento. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos la noción de Descartes. Descartes, para definir la filosofía, utiliza la metáfora del arbolito. Aquí tenemos un arbolito y el arbolito tiene partes: la copa, el tronco y la raíz. ¿Dónde está la filosofía? ¿En qué parte está ubicada la filosofía? La filosofía está en la raíz. Ahí está la filosofía.
¿ya? En la raíz. Profesor, entonces la filosofía ¿dónde está? En la raíz del árbol, la física en el tronquito y las otras ciencias en la copa, los frutos, la moral o la ética. Esa es la concepción del árbol del conocimiento según Descartes. ¿Ok? Y aquí tenemos las nociones de Hegel, Marx y Husserl. Para Hegel, la filosofía no es amor a la sabiduría, no es buscar el conocimiento, porque el amor es deseo, es el conocimiento mismo de la realidad. Y ese saber filosófico es un saber conceptual. Los filósofos hacen filosofía a partir de conceptos, que son la materia prima. Es un saber sistemático, conceptual y absoluto. Eso es la filosofía para Hegel. Para Marx, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversas maneras el mundo, han hecho pura teoría, pero de lo que se trata es de cambiar. Se trata de cambiarlo, de transformarlo. Y por último, Husserl, aunque falta todavía Russell, Husserl, él es el padre de la fenomenología alemana, que surge en Alemania, una corriente de fenomenología. Para la filosofía es una ciencia de esencias, ¿ya? Una ciencia de esencias, no de fenómenos, sino de esencias. ¿Ok? Husserl. Nos toca ahora Wittgenstein y Russell. Russell, para él la filosofía es un saber intermedio. ¿Intermedio? Sí. ¿Intermedio entre qué, profesor? Intermedio entre la ciencia y la teología. Entre las dos estaría la filosofía, en un lugar intermedio, entre la ciencia y la teología. ¿Por qué? Porque los filósofos abordan problemas científicos y también abordan problemas relativos a Dios. Por eso es un saber intermedio. Y para Wittgenstein, la filosofía es una actividad de análisis lógico del lenguaje, una actividad de clarificación, de esclarecimiento del lenguaje. Además, la filosofía también busca disolver los falsos problemas que son ocasionados por el mal uso del lenguaje. Mal uso del lenguaje aquí significa, ya, en este contexto particular, significa lenguaje metafísico. Mal uso del lenguaje significa no, ojo, lenguaje metafísico, o mal uso del lenguaje significa usar un lenguaje metafísico. Es decir, hablar del ser, de las esencias, de las sustancias, eso es un lenguaje metafísico. Y eso no se debe hacer según Wittgenstein en el tratado. ¿Ok? Entonces, el mal uso del lenguaje provoca pseudoproblemas. Hablar del ser, de las esencias, de las sustancias. Muy bien. Por último, las disciplinas filosóficas. Vamos a recordar a las disciplinas filosóficas. ¿Cuáles son las disciplinas de la filosofía? La ontología. ¿Y qué es la ontología? El estudio del ser, del ente, de lo absoluto. La ontología se encarga de estudiar el fundamento de la realidad. Entonces, ontología es estudiar el fundamento de la realidad. ¿Ok? Se le llama también teoría del ser a la ontología. Entonces, si yo pregunto, la ontología de Platón, ¿cómo es la ontología de Platón? La ontología de Platón es dualista. Platón creía en dos mundos, él creía que existen dos mundos, el mundo ideal y el mundo sensible. Entonces, su teoría del ser, él cree que el ser son las ideas y en el mundo sensible hay copias de las ideas. ¿Entiendes? La antropología filosófica, profesor, la antropología filosófica se encarga del estudio del hombre, específicamente del origen y la esencia. Por ejemplo, para Heidegger, el hombre que es un ser para la muerte.
El hombre va a morir, es inevitable, la muerte es una certeza. Todo lo demás es incertidumbre. No tenemos seguridad de lo que va a pasar en el futuro acerca de nuestras carreras. Porque muchos de ustedes pueden decir, profesor, yo voy a ser ingeniero, yo abogado y así sucesivamente. Pero no tiene seguridad, no hay certeza. Lo único cierto que va a pasar en el futuro es que te vas a morir. Nociología, ¿qué estudia la nociología? El conocimiento en general. ¿Y qué se abordan? ¿Qué problemas? Acá están. Posibilidad, origen, verdad, esencia del conocimiento. Esos son los problemas que se abordan en nociología. Luego viene la epistemología. La epistemología es el estudio de la actividad científica. ¿Ya? Epistemología. El conocimiento científico. Entonces, en epistemología se abordan los problemas relativos a la ciencia. Episteme significa ciencia, logos teoría. Aquí se abordan los problemas relativos al problema, al método científico, a los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia. Eso es epistemología. Y finalmente, axiología, estética, ética y filosofía política. La axiología estudia el valor, ¿ya? Es conocida como la teoría del valor. La estética, aistesis, sensibilidad, es conocida como filosofía de la belleza, filosofía del arte o calología. Calos, bello, belleza. ¿Ok? La estética se inaugura en la época moderna con Baumgarten, filósofo alemán del siglo XVIII, quien introduce la palabra estética por primera vez. ¿Ya? La palabra estética. Y es así que surge la estética como campo de conocimiento en la época moderna. Alexander Baumgarten. ¿Ok? Alexander Baumgarten. Finalmente, la ética y la filosofía política. La ética estudia la felicidad, la moral, la moralidad, la virtud, el deber, la libertad, etc. La filosofía política, las diferentes formas de gobierno, las teorías del Estado, estudia la ciudadanía, la tolerancia, la justicia, las teorías de la justicia, etc. ¿Ok? Muy bien, filosofía política. Pues estas son las disciplinas filosóficas, las diferentes disciplinas filosóficas. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre las disciplinas filosóficas? Bien, vamos con la pregunta número 1. Dice, en la historia de la filosofía griega es sabido que Aristóteles cuestionó y se cuestionó y no estuvo de acuerdo con los diversos fundamentos sobre la realidad. ¿Ya? Por eso incluso llegó a decir, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Entonces dice aquí, llegó a decir, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Entonces aquí dice, en aquella respuesta Aristóteles destaca un rasgo de la actitud filosófica. ¿Qué rasgo de la actitud filosófica se estaría destacando? ¿Cuál sería la clave? Racional, totalizadora, radical, problemática o crítica. Clave crítica. La E. ¿Ok? La E. 2. Por lo expuesto anteriormente, se deduce una característica fundamental de la filosofía es ¿qué cosa es? Aquí dice busca el fundamento. Cuando te dice que busca el fundamento de todas las cosas,
Eso se refiere que esta actitud de la filosofía es la clave, ¿cuál sería? Totalizadora. En la número 2. No, en la número 2 es la A. Es radical. 2 es radical. Justamente al comenzar el texto te está diciendo que busca el fundamento. Y eso es una característica, así se define la radicalidad, pues. Buscar el fundamento. 2 avión. 2 avión. Repito, 2 avión. ¿Ok? 1 enano. 1 enano. 2 avión. 3. Ahora, en la número 3, ¿cuál es la clave? En la número 3 dice, la analogía es de sentido con nuestras palabras, filosofía. El amor eros está en ella como filos, amistad. Eros se reencuentra con ella en la indigencia y la riqueza, no poseyendo la belleza y la bondad, pero deseándolas, soñando con ellas. Veamos, dice, no es un ignorante, pues desea y ama la sabiduría. A ver, ¿qué tenemos por acá? Entonces, el texto continúa y dice aquí, en relación con la filosofía, la lectura del texto anterior, ¿qué se sigue? ¿Qué se concluye? ¿Qué se puede extraer a partir de la lectura? Pregunta número 3. ¿El amor es superación al conocimiento científico? No, no tiene nada que ver. ¿Se establecen los principios de la seguridad griega? No. En la número 3, la clave es la D. La filosofía se ubica entre la sabiduría y la ignorancia, en un punto intermedio. Dado, 3 dado, 3 dado, 3 dado. Entonces, en la 4 dice, se destaca el enunciado anterior. ¿Qué es lo que se destaca en la 4? Hay filósofos que han cuestionado la existencia de, cuestionado, dice, cuestionado la existencia de Dios. Otros han opuesto a los valores, las morales vigentes. En la número 4, la clave, ¿cuál sería? 4 sería la D, crítica. 4 dado, 4 dado, crítica. Muy bien. 5, completar el espacio. 5. En la metafísica, Aristóteles expresa que la filosofía es un acerca de los primeros principios y primeras causas de todo cuanto existe. De ahí que entre sus temas más importantes se encuentren, ¿qué cosa? Dice la naturaleza del ser supremo, la esencia de todo lo existente. Por eso a un estudiante de filosofía sostiene que la filosofía debe ser establecer cuáles son los primeros principios y las primeras causas de lo existente. O sea, hay una referencia a Aristóteles. La clave sería en la número 5, avión, un saber teórico, la función principal. 5 avión, 5 avión, 5 avión, 5 avión. 6. 6. Nada hay más agradable para el hombre que las certezas y convicciones de las ideologías. La filosofía actuaría como un tábano al cuestionarlas, repensarlas e interpretarlas de manera crítica y diferente en relación a las verdades presocráticas, ¿no? Las verdades aceptadas. Clave en la 6.
Entonces acá en la número 6, ¿la clave cuál sería? En la 6 es la E, la voluntad siempre propia de la actitud filosófica de seguir una postura crítica, la postura crítica que tienen siempre los filósofos. Enano, ¿ok? 6, enano. 7, Nietzsche escribe una obra novedosa y de polémica interpretación, difusión del mundo, de la cultura, lo condujo al cuestionamiento esencial, dice aquí, esencial del cristianismo. De la lectura, ¿qué se sigue? ¿Qué se desprende de la lectura? En la 7, la percepción del rasgo de la actitud crítica, pues, clave A, se percibe la actitud crítica de la filosofía. 7, avión. 8, 8, en el lapso del mito, desde el paso del mito a logos, en el paso, dicen, el paso del mito a logos, se destaca la gran diferencia entre dos clases de conocimientos. El primero, el mito basado en dioses y semidioses, el gobierno del mundo. El segundo, el logos o la filosofía, un conocimiento basado en teorías, sistemas. En la 8, de la afirmación se describe es en la número 8. Entonces, de la diferenciación, dice que describe el texto, es compatible afirmar que en la 8, lo compatible afirmar es que, acá en la 8 sería la A, la filosofía es un saber racional. 8, avión, la filosofía es un conocimiento racional. ¿No? A ver, vete. Estamos en la 8, ¿no? Sí, pues en la 8 es racional, es un saber racional. Porque te está hablando del paso del mito logos, pues del progreso del conocimiento, y eso surgió a partir de la razón, ¿ok? ¿Los mitos son conjuntos de teorías racionales? No. Esa sería una tesis contraria al texto. Los mitos son explicaciones pre-racionales, pre-lógicas, son anteriores a la lógica, a la filosofía y a la razón. O sea, los mitos son explicaciones muy primitivas, podría decir, irracionales. Bueno, eso es lo que sostienen los historiadores sobre los que defienden esto. ¿Ok? Pero hay otro tipo de teorías al respecto. Sin embargo, aquí por la clave, ojo, en función al texto, la clave es la A. Se desprende la A. Clave avión, conocimiento racional. La 9, en la 9, en la 9, me habla de la ilustración y es un texto de Kant. Kant justamente usa la frase sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, que es la frase muy importante en la ilustración, que resume la ilustración. Entonces, en función al texto, ¿qué es lo que nos están planteando? De lo leído acerca del pensamiento de Kant, podemos afirmar con respecto a la filosofía que podemos afirmar el bien y la virtud son objetos de la filosofía política, no. La estética, no. La axiología, no. No tiene que ver con la axiología. Entonces, la clave, ¿cuál sería? La clave sería la, a ver, vamos a ver, sería la disciplina de la teoría pues una actitud racional sería la E, como disciplina teórica posee una actitud racional. La E sería clave, la E. ¿Ok? Enano. En la 9 es la E, enano. En la 10, 10, pregunta 10.
Desde el punto de vista de Ana María, los dos problemas apasionantes de la filosofía se sintetizan en dos preguntas. ¿Cuál es el origen de nuestras valoraciones? Aquí está preguntando por los valores. Y dos, ¿cómo podemos diferenciar racionalmente las acciones buenas de unas malas? Ya, la clave en la 10 sería la A, pues, porque la primera pregunta es sobre axiología, la segunda es sobre moral. 10 la A, 10 avioncito, 10 avión. 11, 11, 11, la clave, un padre le dice a su hijo, entre los dos saberes posibles existe al menos uno imprescindible, el de que ciertas cosas nos convienen y otras no. No nos convienen ciertos comportamientos ni ciertas actitudes, me refiero, claro está, que no nos convienen ni queremos actuar correctamente. Está hablando de actuar correctamente, las acciones buenas, malas, correctas, incorrectas. Eso tiene que ver con el ámbito moral, tiene que ver entonces con la ética. La disciplina sería la ética. ¿Ok? Entonces sería la ética. 11 sería avión, 11 avión. 12. Aristóteles dividió las ciencias en tres campos de conocimiento: las teóricas, prácticas y productivas. Dice, al respecto podemos señalar que dicho tema es estudiado por la disciplina filosófica denominada como está hablando de la clasificación de las ciencias, entonces tiene que ser ciencias. ¿Qué disciplina estudia las ciencias? La epistemología. La epistemología. ¿Ya? La epistemología. ¿Ok? Entonces, claro, la clasificación de las ciencias corresponde a la epistemología. La B, clasificación de la ciencia está diciendo. ¿Ok? Es un tema epistemológico. 12 la B, 12 burrito. ¿Ya? 12 la B de burrito. Ya está. Bueno, esas son las preguntas del material de la práctica. ¿Ok? Ahí están las preguntas de introducción, ya, del semestral. La 11 La 11 es la A. Sí, la 11 es A. La 12, a 11 escribir todas las claves, a ver, vamos a recordarlas. La uno es la E. La 2 es la A. Ok. La 3 es la D. La 4 es la D. 5 dijimos la A. La 6 es la E. La 7 es la A. La 8 es la A. La 9 es la E. La 10 es la A. 11 es la A. Y la 12 es la B. A ver, creo que está bien ahí. A ver, podemos corregir. 1E, 2A, 3D, 4D, 5A, 6E, 7A, 8A, 9E, 10A, 11, 10. A ver, 10A, 11A, 12B. Sí, sí, está bien. Esas son las claves. A ver, tenemos unos minutos
para las preguntas o las dudas o consultas. A ver, preguntas, dudas, consultas. En el último examen, entre el sábado y el domingo, han venido más preguntas, comentaba al comienzo, sobre epistemología o teoría de la ciencia. Yo creo que eso se debe a los profesores que están contratando. O sea, en el examen de admisión, un poco para que entiendas cómo, a qué se deben esta incidencia de las preguntas sobre epistemología. Depende mucho a quienes contratan. Es muy probable que en el examen del sábado y el domingo hayan contratado para el examen de admisión a un profesor. O sea, los profesores nombrados son los contratados para hacer el examen. O sea, ellos ganan un dinero adicional de lo que ellos ganan cada mes como nombrados. Y es muy probable que hayan contratado a un profesor que dicta el curso, el profesor dicta el curso de epistemología. O sea, si es un profesor que dicta el curso de epistemología en San Marcos, en la escuela profesional, ¿ok? Entonces el profesor al ser convocado, él domina más ese curso, conoce más su especialidad, ¿me entiendes? Entonces él va a decidir hacer más preguntas sobre ese tipo de temas. Si fuera un profesor de ética, porque hay profesores que se especializan en ética y filosofía política, ellos le ponen más énfasis a ese tipo de preguntas sobre esos temas. Y por ahí algunos profesores que enseñan también estética, algún otro curso, le dan a veces más prioridad a ese tipo de preguntas y de temas. Eso es lo que ha pasado. Es decir, el examen de admisión no es que el mismo profesor lo hace cada año, no. En la Escuela Profesional de Filosofía de San Marcos son una gran cantidad de profesores, deben ser más de 30 profesores de filosofía, más o menos, unos 20, entre 20 y 30. Y todos ellos, ojo, son convocados de vez en cuando, ¿no? Para hacer el examen. No siempre son los mismos. ¿Entiendes? Entonces pueden cambiar un profesor, viene otro y el otro profesor decide hacer otro tipo de preguntas en función de lo que más conoce o más domina. ¿Entiendes? Esa es la explicación de por qué ahora han hecho preguntas más sobre epistemología. Pero eso no significa que los próximos exámenes hagan ese tipo de preguntas, no necesariamente. De seguro otro profesor que se ha contratado va a hacer preguntas sobre estética o sobre ética y filosofía política. Entonces, no ha venido preguntas sobre ética, ha venido más bien una pregunta sobre filosofía política y las otras preguntas eran sobre teoría de la ciencia. Vino también una pregunta de lógica, vino una pregunta sobre falacias, pero la pregunta sobre falacia ha estado fácil. Vino una pregunta sobre la falacia ad hominem. La falacia ad hominem es una falacia fácil de identificar, de reconocer. ¿Ok? Vino entonces ese tipo de pregunta. Entonces, digamos que no estuvo complicado el examen. El examen del sábado, tal vez por la cantidad de preguntas, de repente por ahí uno o dos preguntas un poco para pensarlas. Las del domingo, fácil, salvo una preguntita por ahí para pensar un poquito más, pero en general no han estado, digamos, complicadas. ¿Entiendes? Entonces, pero eso es en este examen, o sea, no es que el próximo examen, sábado y domingo, vamos a esperar y el examen eh, después de este, de repente puede ser que venga de todo, puede ser que te compliquen un poco más, entonces eso puede variar, ¿no? ¿Ya? Entonces, no hay una seguridad sobre qué podría exactamente venir en el examen, pero hay que estar alertas sobre las preguntas que pueden plantearse. ¿Ok? Las preguntas que pueden plantearse pueden de repente venir en el examen. Iría a buscar el examen, no sé dónde lo he puesto.
Dale. Mm, 1. Baja gallo, 2. Baja no, no gallo, lo 3. encuentro. Baja gallo, 4. Saliste, Ángel. Pegadita al pie, levanta la cabeza. De Dale, que nos espera lógica, como te Barbacay. comento, Dale, vino dale, solo dale. una pregunta. Dale, que nos espera Alianza. Dale, dale, que nos No espera le han Alianza. Vamos, dado vamos, muchas, vamos. Esa es. no han formulado muchas preguntas sobre lógica, más ha Vamos, sido vamos, que no paramos, no epistemología, paramos, pues. no descansamos, no Vino descansamos, Thomas ¿ah? Kuhn, Vamos. Feyerabend, Te espera esa liga, te Popper, espera esa liga. lo que han preguntado en el examen. Esa es Ángel, muy buena. Buena, Viti. Gallo, por fuera del plato. Gallo, por fuera del plato. Por fuera del plato. Ay, ay. No lo muevas, pendejo. Ya, déjalo, ahí estás en el medio. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3. Gallo, sale. 3, 4, 5, Aquí 6, está. 7, Ángel. 8, Este es el Ángel. examen del 9. domingo. Sal por el balón, sal, hijo, sal. Se quedó. Ay, a mierda. El sábado no lo tengo, voy a buscarlo. La próxima semana te lo comparto. Ya, el examen del sábado, porque el examen del sábado es el examen del bloque del área D y E, pues, ¿no? Bueno, para el curso de filosofía, el libro del profesor Rodríguez, ¿ya? El profesor de psicología Rodríguez, es un buen libro. Puedo utilizar el libro del profesor Rodríguez, tiene sus dos libritos de filosofía y psicología. Sí, esos libros contienen lo necesario. A los libros del profesor Rodríguez le podrías completar con mi libro de estética, porque el libro del profesor Rodríguez no tiene estética, ¿no? En su libro de filosofía, como es un libro que ha publicado hace unos años atrás, no hizo estética porque no venía en San Marcos. Pero sí es un buen libro, me parece, el profesor, el libro de estética. O sea, se podría utilizar ese libro. El libro del profesor Rodríguez, ¿ok? Bueno, el caso de mi libro, si aún no lo tienen, si están interesados, me avisan. El libro aún está en venta, está disponible, el costo es de 20 soles, ¿ok? Y las entregas del libro son en los locales de la academia, ¿no? Yo dicto en San Juan de Lurigancho, pueden venir a recogerlo a ese local el día que yo me encuentre ahí, se los entrego, ¿no? Esta pregunta, a ver, es una de las preguntas que plantearon en el examen. A ver, voy a compartir aquí, justo me lo, me lo enviaste por el mensaje, ¿no? A ver, vamos a ver si puedo compartirlo. Ah, no puedo. Ah, acá está. Ya, esa es la pregunta del área E. A ver qué es. Vamos a ver qué dice esta preguntita. Dice, de acuerdo con Feyerabend, el empirismo lógico contemporáneo debe ser combatido y vencido, dice, debe ser combatido y vencido. Ya, combatido y vencido. ¿Qué más dice? Si se quiere democratizar la ciencia, ¿ya? O sea, se refiere al empirismo lógico, o sea, se refiere a la escuela del Círculo de Viena, se refiere al Círculo de Viena, ¿ok? Al Círculo de Viena. O sea, dice, si queremos combatir, dice, ¿no? Hay que hacer eso, ya, Círculo de Viena. Bien, ¿qué más dice acá? Dice, dicha teoría se articula en condiciones consideradas como indispensables para que haya ciencia, la coherencia, la invariancia de significado, pero ambas son condiciones restrictivas que en la práctica científica real son desmentidas, dice, son desmentidas, ya, y se contradicen. Según lo anterior, es posible inferir que la crítica de Feyerabend asume ¿qué es lo que estaría asumiendo la crítica de Feyerabend? Ya.
La crítica de Feyerabend dice aquí, la uniformidad metodológica y teórica que alienta el empirismo lógico. Ya se funda una distorsión. Podría ser esta, porque, claro, el problema es que los empiristas lógicos asumen una especie de uniformidad, es decir, en cuanto a sus criterios y sus métodos, ¿ya? Eso es lo que estarían planteando ellos. Feyerabend no estaría de acuerdo con esa idea de uniformidad, es decir, que hay un solo método válido, que es el método de la inducción y el criterio de verificación, que únicamente con este método y este criterio se puede desarrollar la ciencia. Feyerabend no estaría de acuerdo porque recuerda que Feyerabend es un anarquista epistemológico y va a plantear una crítica a los métodos estandarizados. Él va a proponer todo vale en la ciencia. Él está en contra de seguir los métodos estandarizados ya establecidos y creer que únicamente a través de un método se puede lograr el progreso de la ciencia o el desarrollo de la ciencia. Entonces, esta me parece que sí podría ser. Las otras, ¿el ejercicio científico actual mantiene los mismos errores teóricos? No. No tiene que ver con esto, en realidad hay errores, pero no se refiere a eso del texto. La práctica de la ciencia está completamente descomprendida de valores sociales, no. La idea de coherencia en la ciencia es solo posible siempre y cuando se elimine el empirismo, no, tampoco. El empirismo lógico podría reformularse en una metodología acorde con valores democráticos, no, aunque sí habla de democráticos, pero no tiene que ver con eso. La crítica al empirismo lógico, al Círculo de Viena, ya, tiene que ver más con su uniformidad, ya, su uniformidad. ¿Ok? A esa uniformidad en cuanto a sus criterios y métodos que se aplicarían a todas las ciencias. La clave sería la A. ¿Ya? La A sería la clave. La uniformidad metodológica y la teoría que alienta el empirismo lógico se funda en una, para Feyerabend se fundaría en una distorsión. So, la 84 sería la A. ¿Ya? 84 sería la A. Ok, 84 la. Ahora, Grupo Ciencias que estoy hablando. Grupo Ciencias, ¿ya? Grupo Ciencias elaboró un solucionario. Ustedes pueden consultar el solucionario que está está en YouTube, si no me equivoco, está en las redes sociales, consulten el solucionario de este examen. El día sábado el solucionario lo hizo otro profesor, ¿ya? El profesor Larry Delao, y yo me encargué del solucionario del domingo. O sea, el sábado yo me fui de viaje, estuve fuera, ¿ya? Entonces no estuve al tanto, no sé. Yo después, al día siguiente, el domingo, a la mañana, al mediodía, es que recién comienzo a darme cuenta de las claves que han dado, del solucionario que han dado, ¿entiendes? ¿Ya? Pero yo no estuve a cargo del solucionario del sábado. Y creo que hay un problemita. ¿Por qué? Porque, bueno, no he visto el solucionario del profesor, pero creo que aquí él da otra clave, ¿ya? La clave es la A, la clave es la A, no hay otra clave aquí. La clave no es la D, creo que la clave que dio fue la D. La idea de coherencia en la ciencia es solo posible siempre y cuando se elimine el empirismo. No, a Feyerabend no le preocupa el empirismo. Y los positivistas lógicos, los empiristas, ellos son empiristas, pero el problema de base, del fundamento, no es el empirismo, no es eliminar el empirismo. El problema no es la eliminación del empirismo, ¿ya? Y no es que la coherencia solo sea posible en tanto en cuanto se elimina el empirismo, no. Ahí está mal. Aquí más bien la crítica es a la uniformidad, a la estandarización de un método, de un criterio uniforme para la ciencia. Y en eso se basaron ellos. Por eso es que los positivistas lógicos aplicaron sus criterios y sus métodos a todas las ciencias, ¿ya? Y dentro de la psicología, para que entiendas esto, dentro de la psicología
las escuelas psicológicas que eran consideradas científicas desde el punto de vista del círculo de Viena, del empirismo lógico, eran aquellas que se basaban en el empirismo, en la observación. Porque recuerda que este movimiento es un movimiento empírico, empirista. El empirismo lógico se basa en la observación, el conocimiento se basa en la observación. La única escuela psicológica, digamos, aprobada por ellos como científica, era el conductismo. El conductismo. En cambio, otras escuelas psicológicas eran escuelas metafísicas, como el estructuralismo, entre otras. Entonces, ellos trataron de aplicar su enfoque, su criterio, su método a todas las ciencias. Es decir, plantearon un modelo de ciencia universal. Y a eso le llamaron el fisicalismo. Y todas las ciencias tenían que sujetarse a ese modelo de ciencia. Y esa es justamente la uniformidad que plantearon ellos, una uniformidad metodológica. ¿Entiendes? Entonces, todas las ciencias tenían que, para lograr su estatus de cientificidad, sujetarse al criterio y al método. Criterio, verificación. Método, inducción. Entonces, la crítica de Feyerabend es justamente a la uniformidad, ¿ya? Que alienta el empirismo lógico, ¿ok? Y que justamente esto se fundaría en una distorsión de la ciencia, de la concepción de la ciencia. ¿Entienden? Entonces, esa sería la clave. La A. No hay otra clave ahí. ¿Ok? La clave sería avioncito, sería la clave. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ir revisando el examen. ¿Ya? La próxima semana, si quieren, revisamos el examen con detalle. ¿Ya? Revisamos el examen, ya revisamos una pregunta, faltarían las otras que están pendientes, no hay problema, nos damos un tiempito y revisamos las otras preguntas, ¿ok? Y les doy las claves correctas, ¿ya? Si hay alguna duda me avisen, ¿ok? Bien chicos, cuídense mucho, nos vemos, hasta luego.